pueda gobernar nuestros corazones. Hemos venido aquí un grupo de hermanos pertenecientes a la Iglesia Centro Misionero para las Naciones, la cual está liderizada primeramente por mi amado Señor Jesucristo y por nuestros amados pastores Joseba Millán y Fidelina de Millán. Nuestra iglesia queda ubicada en el sector Francisco de Miranda, al final de la avenida Miranda, entrando por la plaza Cerconán, específicamente en el Callejón Páez. De más está decirle que nos bendicen con su presencia. Están todos cordialmente invitados. En esta mañana, amado amigo, amada amiga, no hemos venido a este lugar para hablar de religión, pues la religión no salva a nadie. Cuando usted revisa o escudriña la Biblia, la Santa Escritura, usted va a encontrar que allí no se habla de testigos de Jehová, de católicos, de musulmanes, de adventistas, de budistas y mucho menos de cristiano evangélico. La Biblia reseña las virtudes de aquel que nos salvó, aquel que murió en ese madero y derramó su sangre preciosa para poder darnos la salvación y la vida eterna. Me refiero a mi Señor Jesucristo, al Hijo de Dios, aquel que muchos tienen en la boca, pero muy pocos aquí en el corazón. Amado, Cristo no es religión, es salvación. Como dice la palabra de Dios, o mejor dicho, Dios en su palabra, allá en la carta o libro de los Hechos, en su capítulo 16, verso 31. Allí el apóstol Pablo le dijo al carcelero: tan solo cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y cuando la palabra de Dios habla de tu casa, amado amigo, amada amiga, escuche bien, no se está refiriendo a esa estructura física, a esas cuatro paredes, no, se está refiriendo a tu familia, a tus seres queridos. Es allí la importancia de creer en el Hijo de Dios. No es cuestión de religión, es cuestión de fe. Si tú dices que crees en Dios, tienes que actuar conforme a la fe que profesas. Pues dice en Santiago capítulo 2, verso 17, que la fe sin obra es muerta. De nada te vale decir que crees en Dios, Dios te bendiga, amado, que crees en Dios, pero no haces lo que Él te dice. Es por eso que en Lucas capítulo 6, verso 46, mi Señor Jesucristo llegó a decir: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Amado, no basta con decir que creemos en Dios, tenemos que actuar conforme a esa fe. Fíjense un dato curioso. Según Santiago, en el capítulo 2, verso 19, allí dice que los demonios creen en Dios y tiemblan. ¡Wow! Los demonios, que el Señor reprenda, también creen en Dios, pero todos sabemos que ellos ya están condenados. Y puedo ir un poco más allá. Según el libro de Job, en su capítulo 1, verso 6 en adelante, allí dice que un día se presentaron delante de Dios todos sus hijos, y entre ellos venía también Satanás, el diablo, que el Señor reprenda. Y Dios le preguntó: ¿de dónde viene Satanás? Y él respondió: de recorrer la tierra y andar por ella. Hoy, amigo, amiga, te tengo malas noticias. El diablo también cree en Dios. ¿Saben por qué? Porque no solo lo ha visto, ha hablado con Él. Por eso les digo, amado amigo, amada amiga, no basta con llenarnos la boca y decir yo creo en Dios a mi manera. Déjame decirte que no es a tu manera. Pues la Biblia, la cual contiene la palabra de Dios, establece en el Evangelio de Juan, en su capítulo 7, verso 38, de boca de mi Señor Jesús. Él dijo: el que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Escuche bien. Hay que creer en Dios, no a tu manera, sino como dicen las Escrituras. Amado, Dios está interesado en recordarnos todos los días su santa palabra, porque Él sabe que todos nosotros, sin excepción, yo no soy mejor que ustedes, todos nosotros, por esta naturaleza caída, pecaminosa, siempre tendemos a olvidarla, siempre se nos va a olvidar la palabra de Dios, hasta se nos olvida Dios. ¿Cuántos se levantaron hoy y se olvidaron de decir: Señor, gracias por este nuevo día? Porque lo mejor de este día
No es que usted y yo estemos vivos, no, eso no es lo mejor del día. Aunque queremos y necesitamos estar vivos para que Dios cumpla su propósito con nosotros, escuche bien, lo mejor de este día es la nueva oportunidad que Dios nos está brindando hoy. Una nueva oportunidad para que usted y yo comencemos a hacer todo aquello que no hemos hecho. Dios hoy nos está dando una nueva oportunidad para que concluyamos, para que terminemos todo aquello que empezamos. Y sobre todo, Dios en este día nos está dando una nueva oportunidad, amigo, amiga, para que dejemos el mal camino, para que nos arrepintamos y creamos en el único que puede darte vida eterna, en el Señor Jesús. Porque dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tienes que creer, amado, pero también tienes que actuar conforme a esa creencia. Por eso Dios todos los días nos recuerda su santa palabra. No en vano el apóstol Pedro le dice a la iglesia, allá en su segunda carta, en segunda de Pedro, capítulo 1, verso 12, no me cansaré pues de recordarles siempre las mismas cosas, así ustedes ya las sepan y estén confirmados en la verdad presente. El gran apóstol Pedro todos los días le recordaba las virtudes de mi Señor Jesús a los creyentes. ¿Y saben por qué? Porque es la única manera que podamos perseverar en Él. Si se nos olvida la palabra de Dios, comenzamos a hacer lo malo. No hay temor de Dios. Tenemos que perseverar en la palabra. No en vano dice en Mateo capítulo 24, verso 13, solo los que perseveren hasta el fin, estos serán salvos. Escuche bien, los que perseveren hasta el fin, no aquellos que se llenan la boca diciendo yo creo en Dios. Yo no me voy a meter evangélico, déjame decirte, haces bien. El que se mete evangélico se va a salir. El evangelio no es una religión, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Eso lo dijo el apóstol Pablo allá en la carta a los Romanos en el capítulo 1, verso 16. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Si tú quieres salvarte, tienes que creer en el evangelio. Y el evangelio significa las buenas noticias traídas del reino, del cielo. Amado amigo, el evangelio no es una religión, no. Religión tiene cualquiera. El evangelio son las buenas noticias que Dios envió a su Hijo aquí a la tierra, el cual padeció todo agravio por ti, por mí, por tu familia, por la mía. Él llevó nuestros pecados en esa cruz de madera. Escupieron en Él, lo golpearon, lo maltrataron, lo crucificaron, lo mataron. Y todo eso Él lo permitió por amor. Ese es el evangelio. Pero muchos veneran la cruz. La cruz es un instrumento de muerte. Ya no tenemos que venerar esa cruz porque mi Señor Jesús descendió de esa cruz y al tercer día resucitó y subió a los cielos. Y dice la palabra en Romanos 34, que quien murió fue Jesucristo, pero que también resucitó y que subió a los cielos y está a la diestra del Padre, intercediendo por ti, por mí, por todos nosotros. Cuánto amor tiene el Señor por la creación, por la humanidad. Porque a pesar de que los hombres lo golpearon, lo dejaron, lo maltrataron, Él aún así intercede por ti y por mí delante del Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Es por eso que yo no predico religión, porque la religión nos ha mantenido cautivos, nos ha mantenido engañados en filosofías y tradiciones de hombre. La palabra de Dios dice en el Evangelio de Marcos, en su capítulo 7, versos 6 al 9, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Bien invalidáis los mandamientos de Dios para guardar vuestras tradiciones. Amado, yo no vengo a decirte que te metas evangélico, porque como ya te dije, te vas a salir.
Yo quiero que tú tengas una relación, una comunión con el Padre a través del Hijo, porque es quien te puede salvar. No es María, no es Juan, no es Pedro, no. Se llama Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Y tienes que creerlo, amado. No es cuestión de religión. Amado, estamos en tiempos postreros. Hay rumores de guerra, hay guerra, pestilencia. Ya no se dan las estaciones. Cuando es invierno no llueve y cuando es verano caen esos palos de agua. Las señales se están dando, pero como en los tiempos de Noé, la humanidad está distraída, comiendo, bebiendo, fiesteando, y se olvidan que pronto sonará la trompeta. Fíjense una cosa, dice la Biblia en Mateo 24:37 que la venida de mi Señor Jesucristo será como en los días de Noé. Bendito sea el nombre del Señor. La gente andaba dándose en casamiento, andaba comiendo, festeando, hasta que vino el diluvio. Todos llamaban a Noé loco. Noé tuvo más de 120 años predicándole a la gente que se arrepintiera porque Dios iba a destruir el mundo, que subieran al arca, pero nadie creía en Noé. Todos se reían de Noé, así como se ríen de nosotros hoy en día. Lo llamaban loco, al igual que nosotros. Pero Noé perseveraba, era obediente y comenzó a hacer lo que Dios le ordenó, el arca. Fíjate que Dios le dio a Noé todas las características de esa arca. Dios le dijo: Noé, la harás de madera de gofer o de ciprés. Tendrá una medida de 500 codos de largo, 300 codos de ancho y 50 codos de alto. La harás de 3 pisos, Noé. La vas a calefatear con brea por dentro y por fuera. Montarás 5 casales o parejas de animales puros y 2 de animales impuros. Dios continúe bendiciendo al comandante aquí, comando, Dios le bendiga. Placer saludarlos, placer líder, saludarlos. Dios le dijo a Noé cómo tenía que hacer el arca, pero fíjense algo muy curioso. Dios nunca le dijo a Noé que le pusiera un timón. Dios le dio las medidas de alto, ancho, largo, cuántas habitaciones iba a hacer, pero no le dijo ponle un timón. ¿Sabes por qué? Porque Dios no quería que Noé pensara que él podía tener el dominio de la situación. No, él tenía que dejarse llevar por Dios. Él tenía que dejarse guiar por Dios y por eso salió victorioso. Amado, Dios quiere tomar el control de tu vida en esta mañana, pero no a través de la religión, sino a través de una comunión verdadera. ¿Y cómo es eso? Yo pudiera preguntar, ¿cuántos se levantaron hoy y le dieron gracias a Dios por este nuevo día? ¿Cuántos le dirían al Señor hoy: Señor, gracias porque aún están mis hijos junto a mí, está mi pareja, mi esposa, mi esposo? Gracias, Señor, porque tengo aunque sea un pan para desayunar. De eso se trata, tener una comunión con Dios, ser agradecido, demostrar nuestra dependencia hacia Dios. Pero el hombre quiere tomar el rumbo, su propio camino. Pero el Señor Jesús dijo allá en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ese camino que tú has tomado, diferente al que Dios estableció, no te va a llevar a la vida eterna, sino a la condenación. Por eso dice la palabra de Dios en Proverbios 16:25, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Dios quiere darte vida y vida en abundancia, pero Él no te obliga a que tú la tomes. Él nos ha dado libre albedrío, amado amigo. Él te ha dado la oportunidad de que tú escojas la vida eterna o la condenación eterna. Pues dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, verso 19, el Señor dice allí: a los cielos y a la tierra llamo como testigo hoy, que he puesto delante de vosotros la vida y la muerte, la maldición y la bendición. Escoge pues la vida, dice el Señor, para que viváis vosotros y vuestra descendencia. Dios quiere darte vida eterna, pero también quiere darte esa promesa de que tu familia va a ser salvo. Pero hoy lamentablemente
Todos quieren la corona de oro que Dios ha prometido a aquellos que le aman y le obedecen. Pero nadie quiere colocarse primero la corona de espinas. Todos quieren caminar por las calles de oro de la Nueva Jerusalén y mirar el mar de cristal. Pero nadie quiere caminar primero por ese camino empedrado que nos guía rumbo al Gólgota o al Monte Calavera. Amado, Cristo te ama y quiere darte la salvación. Tanto es así que no ha esperado que tú vayas allá a buscarle, no. Él ha venido hoy aquí, a este lugar, a tu zona de trabajo, para que tengas una comunión con el Padre a través de Él. Amado, nada ni nadie te va a amar como te ama mi Señor. Lo que pasa es que como vives afanado en el día a día, no puedes disfrutar del amor de Dios. El amor de Dios es como el río Amazonas. Tiene tanta fuerza, pero como no lo vemos, no podemos sentirla. Hay una historia de dos náufragos que tuvieron un mes naufragando allá en el Océano Atlántico. Déjame contarte que el río Amazonas nace en el Alto Perú, como un pequeño riachuelo. Pero a medida que va creciendo, pasa por Brasil, Colombia, Venezuela y desemboca en el Océano Atlántico. Con tal fuerza, tanta es la fuerza del río Amazonas que arrastra el agua salada por más de 200 kilómetros mar adentro. ¡Wow! Así es el amor de Dios. Estos náufragos tuvieron un mes a escasos 80 kilómetros de la orilla en el Océano Atlántico. Y después del mes que fueron rescatados, ellos decían, queremos agua, agua. Estaban deshidratados. Y los socorristas le dijeron, pero ¿por qué no sacaron la mano y tomaron agua? Porque todavía están dentro del cauce del río Amazonas. Ellos desconocían que el río Amazonas había desplazado 200 kilómetros del agua salada mar adentro. Estaban rodeados de agua dulce, pero se estaban muriendo porque no conocían que estaban rodeados del río Amazonas. Así es el ser humano, está rodeado por el amor de Dios, solo tiene que sacar la mano y tomarla. Pero no, prefieren morirse de sed. Solo se acuerdan de Dios cuando tienen problemas, cuando las cosas le van mal, pero no para darle gracias, sino para recriminarle. Señor, ¿por qué a mí? Te sientes con derecho de reclamarle a Dios a pesar de que tienes una vida apartada de Él. La cosa no funciona así. Yo no sé, amigo, amiga, cuánto tiempo tienes tú clamando a Dios por un problema. No lo sé, solo Dios lo sabe. Y quizás has llegado a pensar que ya no crees en Dios, porque le has pedido tantas veces que te solucione ese problema y aún no has podido salir de él. Dios te bendiga, Ula. Bendito sea el nombre del Señor. Pero déjame preguntarte algo. ¿Te has examinado? Porque muchos se hacen necios, diciendo Dios no existe, como establece el Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Te has examinado si estás caminando delante de Dios como es debido? Porque déjame decirte que según Isaías 59:1 y 2, dice que la mano de Dios no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha grabado para oír. Son nuestros pecados y nuestras iniquidades quienes han hecho separación entre Dios y nosotros. Será por eso que Dios no ha escuchado tu oración. Tenemos que ser como el profeta Daniel. Dice la palabra de Dios allá en el libro de Daniel, que Daniel, se le apareció un ángel y le dijo, no temas, Daniel, porque tu oración, tus palabras han sido oídas desde el primer momento que dispusiste tu corazón en honrar y obedecer a Dios. ¿Será que no has puesto tu corazón dispuesto para honrar y obedecer a Dios? ¿Será por eso que Dios todavía no ha obrado a tu favor? Dios quiere ayudarte, pero depende más de ti que de Él para que Dios pueda obrar. Porque tienes que hacer la parte que a ti te corresponde, amado amigo. Ya el Señor hizo la parte que le tocaba a Él. Ya Dios mandó a su Hijo a morir en esa cruz. Fíjate una cosa. Cuando Dios mandó a hacer arca, Noé no bajó del cielo a hacer el arca, no. Fue Noé quien la hizo. Fue Noé quien hizo la parte que le correspondía, ya en Génesis capítulo 6.
Pero después que Noé fue obediente y fabricó el arca, fue cuando Dios se glorificó y lo salvó a él, a su familia y a los animales. Cuando vamos a Lucas capítulo 5, no fue mi Señor Jesús quien tiró las redes al mar, no. Fue el apóstol Pedro y su hermano Andrés. Fueron obedientes, hicieron la parte que le correspondía, a pesar de que habían pasado toda la noche pescando y no habían sacado ni una sardina. Pero ellos fueron obedientes, hicieron la parte que le correspondía y por eso Dios se glorificó en esa pesca milagrosa. Bendito sea el nombre de Dios. Dios quiere que tú hagas la parte que a ti te corresponde y la parte que te corresponde es arrepentirte de tus pecados. Arrepiéntete y confesar con tu boca que Jesucristo es el Señor. Dice la epístola a los Romanos, capítulo 10, versos 9 y 10, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Pues con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es necesario, amado amigo, que tú comiences una relación con Dios a través de su Hijo. Y la única manera es confesarlo. No es cuestión de evangélico. Tráigame una Biblia católica, tráigame una Biblia de la que usted quiera. Y allí en Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, dice lo mismo. Confiésalo con tu boca. Amado, si alguno de ustedes quiere comenzar a tener no una religión, sino una relación con el Padre Eterno a través del Hijo, puede cerrar sus ojos al mundo, allí donde está. Dios conoce tu corazón. No es una oración mágica, no, porque muchos piensan que al hacer la oración ya se ganaron el cielo. No, tenemos que retener la palabra que nos ha sido predicada. Primera de Corintios capítulo 15, verso 2 dice, vosotros sois salvos porque habéis retenido la palabra que les fue predicada. De lo contrario has creído en vano. De nada te vale que tú hagas una oración aquí aceptando al Señor y cuando llegues a tu casa comiences a maldecir, a tratar mal a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo. Estás perdiendo el tiempo y te estás engañando. Pero si quieres tener una relación con Dios, este es el primer paso para acercarnos a Él. Así que cierra tus ojos y repite conmigo, Padre eterno, Creador del cielo y de la tierra, en esta hora reconozco que soy un pecador y que muchas veces te he fallado. Te pido perdón, Señor, por llevar una vida de espaldas a ti, a tus mandamientos. Pero creo que tú enviaste a tu Hijo amado, al Señor Jesús, a morir en ese madero y que su sangre preciosa me limpia, me lava, me redime de todos mis pecados. Por eso con fe, con convicción propia, por voluntad propia, lo confieso con mi boca como mi Señor único y suficiente Salvador. Te pido, Padre, que inscribas mi nombre en el libro de la vida con letras de oro y no lo borres nunca jamás, para que cuando yo muera y salga de este plano terrenal, pueda habitar en tu presencia por toda la eternidad. Te lo pido en el dulce, santo y poderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Fíjense que no les dolió, así que no le diga que no si no lo ha probado. Amado, si alguno de ustedes hizo esta oración, yo lo felicito, porque es un valiente. Fíjense una cosa, hay una mentira que el diablo ha puesto en los corazones del ser humano. Es que todos somos hijos de Dios. No, te tengo malas noticias. Según la Biblia en Génesis capítulo 1, verso 26, todos somos creación de Dios, porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Nos creó, no nos parió. Así que todos somos creación. Pero también dice el Evangelio de Juan, en su capítulo 1, verso 12, a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, se les dio la potestad de ser hijos de Dios. Y escuche bien, la palabra potestad es un derecho inalienable, un derecho que nada ni nadie te lo puede quitar, ni siquiera Dios, aunque tú puedes renunciar a él. Ojalá no lo hagas, porque seguirías siendo hijo, pero un hijo pródigo. Por lo demás, que el Señor los bendiga, los guarde, los alcance con su misericordia y los llene de su paz. Padre eterno, en esta hora te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos ha dado a nosotros, tanto a mí como a mis hermanas y hermanos, de poder venir a hacer tu obra aquí en este lugar. Te pido, Señor, que sea usted a través de su Espíritu Santo convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Que a través de esta obra que acabamos de hacer, Señor,
Reciba usted la gloria. Que ellos puedan ver, Señor, que no somos nosotros, sino tú, Señor. Que es usted que nos bendice, porque toda bendición, toda buena dádiva depende de ti, Señor. Pon un trato dulce con cada una de las personas que han dispuesto a abrir su corazón para atesorar tu palabra. Señor, si hay algún enfermo, tu palabra dice que la oración de fe lo sanará. Yo he creído en esa palabra. Así que te pido, Señor, que pases tu mano sanadora por cada uno de ellos para que puedan ver que tú eres el mismo de ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Señor, aquellos que van a su casa, llévalos en paz, en bendición. Aparta de él toda piedra de tropiezo, Señor, toda persona que maquine maldad. Aquellos que están laborando, Señor, llevando o buscando el sustento para su hogar, abre la ventana de los cielos, Señor. Suple conforme a tus riquezas en gloria y de acuerdo a la necesidad de cada uno de ellos. Padre, Señor, inquiétalos, Padre Santo, que puedan entender que fuera de ti, Señor, no hay vida eterna. Bendícelos grandemente en el dulce, santo y poderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor los continúe bendiciendo y pasen buen día.